Bueno, entonces comenzamos. Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto verlos por acá, aunque todavía recién seamos 60 o terminemos siendo los que somos. Nosotros con estos encuentros, con estas clases, que tratamos de ser puntuales, empezando lo antes que podemos y terminando en hora. Aquí estamos presentes los cuatro profesores, quien les habla el profesor titular Julio Gambina, la profesora Silvana Paris, el profesor Matías Piatti y Victoria Deux-Marcy, que somos el conjunto de los cuatro que ustedes conocen porque hemos ido enviando materiales para el apoyo pedagógico que estamos desarrollando. Bueno, esperamos que les sea de utilidad, no solo este encuentro, que pretende ser un apoyo didáctico a el desarrollo de la unidad 2, una unidad que en general aparece como compleja para los estudiantes, porque supuestamente es un poco más técnica que la número 1, y eso que la unidad 1 es teórica, es abstracta. Esta es concreta, pero tiene una cantidad de precisiones técnicas y por eso queremos hacer esta clase entre los cuatro profes para ayudar pedagógicamente, para ayudar didácticamente. Queremos pedirles que en la medida que quieran, que lo necesiten, en el chat vayan incluyendo preguntas, comentarios, no solo de este tema, sino cualquier cosa que quieran decirnos respecto a cómo viene la cursada, si hay dificultades, qué cosas son las más atractivas en función de lo que estamos haciendo. Nosotros somos conscientes que esta es una etapa de acompañamiento pedagógico, o sea, no es un tema de clases regulares como habitualmente hacemos. Sabemos que hay una excepcionalidad porque es excepcional la situación del país, producto del coronavirus, pero además encima, desde el punto de vista económico, estamos viviendo momentos muy complejos. Y estos momentos complejos que se viven en la Argentina tienen que ver con la recesión, que ahora vamos a hablar un poquito de eso para que puedan entender más los contenidos de esta unidad 2. De nuestra parte, vamos a ver si ahora estamos terminando la primera parte del año, ahora se viene el receso. Pretendemos retomar el lunes 27 con un encuentro de este tipo para iniciar la segunda parte del año también con un encuentro donde nos puedan ver, escuchar, compartir sin perjuicio del cronograma habitual de clases al que ustedes tienen acceso por la plataforma. Les decía que hoy pretendemos trabajar un poquito la unidad 2, que tiene que ver con temas que para nosotros son muy importantes en la formación del profesional de trabajo social, porque si hay una materia con la que trabaja el trabajador social, la trabajadora social, es con el tema de la pobreza, con el tema de la indigencia, y para entender una cantidad de datos que hacen al funcionamiento de la economía argentina o de cualquier país del mundo, están los contenidos de esta unidad 2, que tiene que ver con terminología usual en materia de economía. Ustedes seguramente escuchan comentarios radiales, televisivos, o leen los diarios, escuchan la radio, o conversan entre compañeras, compañeros y hablan de que todo está caro, cuánto cuestan las cosas, o qué bajos ingresos que tenemos si son trabajadores, trabajadoras. Digamos que el lenguaje económico, el debate económico está, sepamos o no sepamos economía.
digamos que sufrimos la cotidianeidad de la economía o la disfrutamos según el volumen de ingresos que tengamos. Entonces son todos términos importantes para considerar. También la unidad 2 del programa de Economía Política puede conocerse como Sistema de Cuentas Nacionales o de Contabilidad del país. Digamos, cómo se contabiliza la actividad económica del país. También es cómo funciona el sistema económico. Esta clase no pretende reemplazar los textos que ustedes tienen, el material didáctico que ya les hemos mandado, ni lo que les vamos a seguir mandando cuando retomemos la segunda parte del año, porque esta unidad 2 se despliega en lo que hemos estado transitando y una partecita del comienzo de actividades a fin de mes. Pero queremos sí precisar algunas cuestiones para ayudarlos. Pistas de asistencia al estudio. Por ejemplo, un tema clave para entender el sistema económico, la terminología económica usual, es comprender qué cosa es el producto bruto interno, que se resume siempre como producto. Producto es lo mismo que producto bruto interno. Anótenselo por ahí en el cuadernito, así después cuando van a los textos y estudian ven que producto es lo mismo que producto bruto interno. Y en todo caso, producto es distinto de producción. Y ahí ya les dejo una duda, un interrogante, para que cuando estudien vean qué diferencia hay entre producto y producción, qué diferencia hay entre producto bruto interno y la producción en términos generales, que involucra multiplicidad de insumos que se utilizan. El producto bruto interno, tiene que ver con esto que les comentaba recién. Es habitual escuchar decir estamos en recesión. Es más, hay datos que dicen que la Argentina este año va a crecer un 10% menos que el año pasado. Eso quiere decir que si el año pasado la Argentina produjo por 100, este año va a producir por 90. Les queda claro rápidamente que si hay un 10% menos de bienes y servicios en este año 2020 que en el 2019, es menos lo que hay para repartir. Es decir, si hay una capacidad de producir 100 en el 2019 y de 90 en el 2020, bueno, son menos bienes y servicios para distribuir entre el conjunto de la sociedad. Pero si además sabemos que hay desigualdad y que por lo tanto no todos reciben en proporción adecuada, sino que muy poquitos reciben mucho y muchos reciben poco, es probable que esa recesión impacte de manera más negativa a los sectores empobrecidos. Entonces ahí tienen ya una cantidad de consideraciones. Primero, que cuando se habla de recesión quiere decir que va a haber menor capacidad de producir en este año 2020 que en el año anterior. Es algo que acontece prácticamente en todo el mundo. Salvo el pronóstico que hay de crecimiento para China, que quizás sea uno de los pocos países del mundo que crezca poquito este año 2020, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, de otros organismos y estudiosos, es que todos los países van a decrecer en su capacidad de producción para este año. Ese es el timbre de mi casa. ¿Qué va a hacer? Suena y es parte de la realidad de estas condiciones de trabajo de educación universitaria. Bueno, muy bien. Quiere decir, la recesión es que hay una menor capacidad de producir, de la Argentina, pero de todo el mundo. Entonces es importante estudiar qué es el producto bruto, qué es el producto bruto interno, qué es el producto, para entender cómo se miden la cantidad de bienes y servicios que satisfacen la demanda de la población, sea alimentos, vestimentas, automotores, útiles escolares, en fin, toda la cantidad de bienes y servicios que se generan.
Un concepto importante, para que ustedes entiendan, es que el producto es igual al ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que se produce como bienes y servicios es equivalente a los ingresos de la población. Si estuviéramos de manera presencial, yo les preguntaría ahora a ustedes, ¿qué son los ingresos? Tienen que ir a leerlo, a estudiarlo. Pero podríamos pensar en qué tipos de ingresos recibe la población. Bueno, básicamente hay tres tipos de ingresos. La gente que percibe salario porque vende su fuerza de trabajo, trabajadores, trabajadoras perciben salarios. Remuneraciones, dice una compañera Sofía en el chat. Muy bien. Son las remuneraciones de los factores de la producción. El factor trabajo es remunerado con el salario. El factor capital es remunerado con la ganancia. Y el factor propiedad de la tierra es remunerado con la renta. Ahí tienen entonces un tema interesante. Fíjense, el producto es igual al ingreso. Quiere decir que todo lo que se produce como bienes y servicios tiene su equivalente en renta para los terratenientes, en ganancias para los empresarios y en salario, ingreso para trabajadoras y trabajadores. Con lo cual, yo les haría esta pregunta. Si va a haber recesión, es decir, menos capacidad de producir, ¿va a haber más ingreso, menos ingreso o igual ingreso? Si la producción es menor, si el producto es menor, la distribución del ingreso también va a ser menor. Y ahí, obviamente, cuando estudiemos cómo se distribuye el ingreso y veremos quiénes son los que más reciben, los que menos reciben, vemos que la recesión impacta por la capacidad de producir, pero también impacta en nuestros bolsillos. Y cuando digo nuestros, es un nuestro muy general, porque dependerán si son trabajadoras, trabajadores, si son empresarios, si son propietarios de tierra. Digamos que una cosa es de acuerdo a cuál es el factor de la producción con que ingreso al proceso productivo, y por eso pensar entonces que producto es igual a ingreso me tiene que llevar a estudiar qué es el producto, qué es el ingreso, y por eso esta unidad 2 transita por ese lado. Segunda consideración, vuelvo a decir, pista para que ustedes estudien. Y esperamos que vayan volcando en el chat si hay dudas, comentarios que quieran hacer. ¿Cuál es el destino del producto? O sea, en la Argentina se produce soja, se producen y se arman automotores, se producen frutas, verduras, se produce vestimenta, ropa de todo tipo. Digamos, hay una cantidad de bienes y de servicios que se producen en la Argentina. Servicios bancarios, servicios comerciales, servicios de transporte. Bueno, muy bien. Todo eso que se produce en la Argentina tiene un destino. Básicamente tiene tres destinos. Y eso es lo importante que ustedes anoten, registren, para luego profundizar en el estudio. Un destino es el consumo. Otro destino es la inversión. Y otro destino es el intercambio con el exterior. Bienes y servicios que la Argentina le vende al mundo y bienes y servicios que la Argentina le compra al mundo. Por ejemplo, todos saben que Argentina le vende al mundo, más precisamente a China, a India, a países asiáticos, le vende soja. Pero curiosamente Argentina también le compra a Paraguay soja, porque Argentina compra soja paraguaya, materia prima, para transformarla, por ejemplo, en aceite y exportar aceite. Profe, ¿puede repetir los tres destinos? Correctísimo. Todo lo que se produce en la Argentina, ustedes miren, fíjense cerca de ustedes, lo que conozcan, hay fábricas, hay campo produciendo, y como el producto bruto tiene que ver con el sector primario, agro, sector secundario, industria, sector terciario, servicios, comercio, digamos que ahí en esos sectores de la producción
se genera una producción muy vasta. ¿Qué destino tiene? Destino 1, el consumo. Es para que consumamos. Todos los días cualquiera de nosotros va al súper y compra leche, yerba, pan. O sea, el consumo es el primer destino. Un segundo destino, y ahí está la profesora Silvana escribiendo también, un segundo destino es la inversión. Y un tercer destino tiene que ver con el intercambio comercial. Es decir, lo que la Argentina le vende al mundo y lo que el mundo le vende a la Argentina. Ahí es interesante hasta para jugar con estos conceptos. Si yo les digo que cae el producto en la Argentina, o sea que va a haber recesión, y si hay recesión hay menos capacidad de producir. Bueno, si hay menos producción, lo más probable es que haya menos consumo. Y entonces ustedes traten de pensar, ¿quiénes son los que consumen menos cuando hay baja de consumo? A una persona que tiene un nivel de ingresos muy importante, pónganle el valor que ustedes quieran, pongan una persona que gana 150.000 pesos por mes, 200.000 pesos por mes, 300.000 pesos por mes, créanme que hay, a lo mejor ninguno de ustedes, pero hay quien percibe esos ingresos. Que los precios suban o no suban no tiene mucha importancia, porque con ese volumen de ingreso no le afecta y puede consumir lo que necesita. Va al súper con el changuito y carga todo lo que quiere el changuito, porque que la cuenta sea 5.000, 10.000 o 15.000 pesos no le preocupa. Ahora, ¿qué pasa con el jubilado o jubilada de la mínima? ¿Qué pasa con el desocupado? ¿Qué pasa con el habitante de las barriadas más empobrecidas de Rosario, de las grandes ciudades, de la Argentina? Entonces, cuando decimos que el producto cae, bueno, es que va a caer el consumo, y no cae el consumo de cualquier manera. Pero probablemente también, al caer el producto, caiga el otro destino. ¿Cuál sería? La inversión. ¿Qué importancia tiene si cae la inversión? Bueno, que puede ser que estuviera prevista, por ejemplo, instalar la red cloacal en tal o cual ciudad, resolver el abastecimiento de agua potable de tal barriada, de tal población. Y claro, como hay recesión, hay menos inversión, entonces, por ejemplo, podría no hacerse esa obra de infraestructura tan necesaria. O habilitar una fábrica en algún territorio que hay una importante cantidad de desempleados. Entonces, no es un dato menor saber que por la recesión, caída del producto, cae el consumo o cae la inversión. E incluso, en el tercer aspecto, que es el tema de las relaciones internacionales, como hay recesión en todo el mundo, es probable que los que nos compran a la Argentina compren menos. O si hay recesión, que aquellos que le venden a la Argentina también tienen dificultades para la venta, con lo cual decir que hay una menor capacidad de producto en la Argentina, puede haber problemas con el consumo, puede haber problemas con la inversión, puede haber problemas con el comercio internacional. Obviamente todo esto requiere que se estudie. No es lo mismo el consumo esencial que el consumo suntuario, no es lo mismo la inversión privada que la inversión pública. Y en materia de relaciones internacionales es importante considerar, analizar, por ejemplo, lo que ustedes en los textos tienen como balanza de pagos. Y la balanza de pagos incluye, por ejemplo, el comercio internacional de bienes y servicios, pero también el movimiento internacional de capitales. Si yo estuviera en clase ahora presencial con ustedes, los miraría y les preguntaría qué tema hoy se está discutiendo que tiene que ver con el movimiento internacional de capitales. Y probablemente alguno de ustedes se animaría y diría, y se está discutiendo, profe, el tema de la deuda pública argentina. Argentina está negociando con los acreedores porque
Fíjense, si la Argentina debe es porque alguna vez alguien del exterior envió divisas, monedas extranjeras, dólares, euros, yuanes, yenes, moneda de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de China, se la prestó a la Argentina. Ese es un ingreso de capitales. Pero claro, ahora hay que devolverlo. Entonces, al devolverlo, como la Argentina no puede devolver, está negociando con los acreedores externos. Y claro, en función de esa negociación, es lo que la Argentina va a tener que destinar de recursos públicos para pagar. Ejemplo concreto de estos días. Si ustedes van a la información pública que la otorga el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, es conveniente que un estudiante de trabajo social vaya habitualmente al INDEC a buscar la información, a aprender a leer los cuadros, los gráficos. Y esta semana que pasó se dieron a conocer los datos de las relaciones económicas internacionales de la Argentina con el mundo. Que eso en la unidad 2 es lo que se llama sector externo de la economía. Ustedes ahí van a descubrir, la información es fidedigna, que la Argentina en el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, pagó a acreedores externos más de 3.200 millones de dólares. Si les interesa saber cuánto eso es en pesos, multipliquen 3.200 millones por 73, 74 pesos por dólar, para ver qué tal andan en matemática. Pueden usar la calculadora, por supuesto, y ver que es una cifra gigantesca. Y ustedes podrían discutir, decir, bueno, pero a ver, Argentina le paga a los acreedores externos algo así como 3.300 millones de dólares. ¿Podría usar ese dinero para pagarle a acreedores sociales de la Argentina? Por ejemplo, para mejorar la infraestructura hospitalaria en tiempo de COVID-19, mejorar la capacidad inversora para resolver presupuesto de salud. Digo de salud porque hoy se está discutiendo mucho el tema de la salud ante la emergencia sanitaria. Pero simplemente digo estas cosas para que piensen que cuando uno habla de la Argentina y las relaciones con el mundo, se puede pensar en pagar la deuda o en no pagar la deuda y por lo tanto confrontar con los acreedores externos y usar esos recursos para otros destinos. Y ustedes ahí se darán cuenta que lo que el profe está diciendo es que siempre es una decisión política de pagar a los acreedores externos o atender ciertas necesidades en el propio país. Bueno, en ese sentido hay que acordarse que nuestra materia, ¿cómo se llama? Economía política. O sea, economía política supone que todas las decisiones económicas, cualquiera, una decisión que se tome para mejorar las jubilaciones o para empeorar las jubilaciones, una decisión que se tome para mejorar el presupuesto hospitalario o para deteriorar el presupuesto hospitalario. No estoy hablando del gobierno actual, hablo del actual, del anterior, el anterior, el anterior, e incluso el que viene, el que viene y el que viene. Siempre las decisiones de política económica suponen una opción en determinado sentido. O sea que lo que queremos señalar, y yo con esto voy cerrando esta introducción para habilitar que los otros profesores puedan completar parte de lo que estamos señalando, es que ustedes están discutiendo en esta unidad 2 lo que es la terminología económica usual, que es tratar de comprender cómo funciona el sistema económico, donde decimos que el producto es igual al ingreso. Entonces, bueno, ¿a qué le llamamos producto? ¿A qué le llamamos Producto Bruto Interno? ¿A qué le llamamos ingreso? ¿Cuáles son los ingresos que percibe la población? E incluso un derivado muy concreto de los ingresos es cómo opera la distribución del ingreso. Es decir, de todo lo que se produce en la Argentina, ¿cómo se distribuye
entre los 45 millones de habitantes del país. Todo esto son categorías, conceptos que se utilizan para poder explicar cómo funciona la economía en la Argentina, cómo funciona la economía en la Argentina y su vínculo con el exterior. Nosotros somos conscientes que estos son temas técnicos que requieren ciertas precisiones, que hay algunas fórmulas, que hay algunos gráficos, pero lo que pretendemos es que ustedes le pierdan el miedo, le pierdan el respeto, de alguna manera, a estas conceptualizaciones y la piensen como parte de la cotidianeidad. Y es más, ustedes dentro de poco, eso es lo que esperamos nosotros, van a ser trabajadoras sociales, trabajadores sociales, y van a tener que trabajar con esta realidad. No es lo mismo si el escenario es de recesión o de crecimiento de la economía. No es lo mismo si estamos en un momento de distribución progresiva del ingreso o si estamos en un momento de distribución regresiva del ingreso. No es lo mismo saber que hay una orientación para el consumo de mayorías o una orientación de política económica para el consumo de minorías. No es lo mismo si la orientación de inserción en el sistema mundial es para el aliento y el desarrollo de una economía autónoma, independiente, que tenga como centro la mejora de la condición de vida de la mayoría de la población, o si la Argentina tiene un privilegio a la inserción internacional para resolver la demanda de ganancia de sectores muy concentrados de la economía. En fin, son todas preguntas o cuestiones que hacen a la complejidad de la cotidianeidad de la economía y que nosotros en esta unidad 2 pretendemos darles los elementos para que ustedes puedan acercarse a tener precisiones del entendimiento de estos temas y poder no solo discutir la coyuntura con amigos, en familia, en el trabajo, sino prepararse adecuadamente para cuando se reciban y puedan ejercer profesionalmente como trabajadores y trabajadoras sociales. Bueno, yo por lo pronto hasta acá y le paso a la profesora Silvana Paris